Es curioso, cada año en universidades de todo el mundo se repite una escena. Estudiantes de psicología, filosofía, sociología, arte y literatura se sientan a estudiar a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, un hombre que escribió sobre sueños, traumas, miedos, deseos sexuales reprimidos y el inconsciente como si fuera un continente nuevo por descubrir. Y sin embargo, muchos se preguntan, ¿por qué seguimos enseñando a Freud si tantos de sus conceptos han sido desacreditados científicamente? La crítica es conocida. Sus teorías no eran empíricas, su metodología no era científica, y muchos de sus conceptos, como el complejo de Edipo o la represión, no han podido demostrarse de forma consistente en laboratorios o estudios clínicos modernos. Pero aquí viene la paradoja. A pesar de todo eso, Freud sigue influyendo en cómo entendemos la mente, la cultura e incluso el arte y la política. ¿No será entonces que Freud no es importante por tener todas las respuestas correctas, sino por haber hecho las preguntas que nadie se atrevía a hacer? Freud no era solo un médico interesado en curar síntomas, era un explorador del alma humana. Mientras otros se enfocaban en lo observable, él se sumergía en lo invisible, lo no dicho, lo reprimido, lo negado, lo soñado, lo prohibido. Él creía que lo que más nos controla no es lo que decimos en voz alta, sino lo que silenciamos. Y en ese silencio, que llamaba el inconsciente, estaba el verdadero motor de nuestras decisiones, miedos y deseos. Y tal vez por eso seguimos enseñando a Freud. Porque aunque no todo lo que dijo fue exacto, nos obligó a mirar hacia adentro de una forma brutalmente honesta. Imagínate esto. Antes de Freud, la mente humana era entendida como algo simple, casi mecánico. La tristeza era debilidad, la ansiedad, histeria, la sexualidad, un tabú, los sueños, simple ruido mental. Freud cambió todo eso. Nos dijo que los sueños tienen sentido, que la mente puede ocultar traumas tan profundamente que ni siquiera sabemos que existen, y que gran parte de lo que hacemos está impulsado por fuerzas internas que escapan a nuestra lógica racional. ¿Y sabes qué? Aunque no todo se pueda comprobar, con estadísticas, muchos de nosotros lo hemos sentido en carne propia. ¿Nunca has reaccionado exageradamente a algo sin saber por qué? ¿Nunca has tenido un sueño que parecía decirte algo más profundo? ¿Nunca has sentido que tu mente te sabotea como si una parte de ti no quisiera que avances? Eso es Freud hablando a través de tu experiencia humana. Además, no olvidemos esto. Freud no solo influyó en la psicología, su pensamiento se filtró en el cine, en la literatura, en la política, en la publicidad. Cineastas como Hitchcock o Bergman, escritores como Kafka, filósofos como Foucault, todos ellos lo leyeron, lo discutieron, lo criticaron, pero no pudieron ignorarlo. ¿Y sabes por qué? Porque Freud nos enseñó que el ser humano es una criatura dividida, una batalla constante entre el deber y el deseo, entre el instinto y la moral, entre el yo que mostramos y el yo que ocultamos, y esa lucha interna es universal. A veces no necesitamos que una idea sea exacta, sino que nos resuene profundamente. Entonces, volvamos a la pregunta del título. ¿Por qué seguimos enseñando a Freud si estaba tan equivocado? Porque en el fondo, Freud no pretendía ser un profeta infalible. Él mismo dudaba, revisaba, corregía. Lo que ofreció fue un mapa, no un dogma, un mapa hacia lo más profundo y confuso del alma humana. Y aunque el mapa esté incompleto, sigue siendo mejor que caminar a ciegas. Freud nunca fue un científico en el sentido tradicional de la palabra. Él mismo reconocía que intentaba comprender la mente humana con las herramientas disponibles: observación, introspección, escucha profunda.
Y es precisamente ahí donde muchos se equivocan al juzgarlo únicamente desde los estándares científicos modernos. El valor de Freud no radica solo en la precisión empírica de cada una de sus teorías, sino en la revolución que provocó, en la forma en que entendemos la psique, el comportamiento y nuestra propia historia emocional. Antes de Freud, el ser humano era visto, en gran medida, como un ser racional, lógico, predecible. Freud vino a romper esa ilusión. Nos enseñó que bajo la superficie de cada pensamiento existe un mundo oculto, caótico, emocional y muchas veces contradictorio. Muchos de sus conceptos siguen siendo incómodos hoy en día. Y tal vez sea justamente por eso que aún lo seguimos estudiando. Cuando Freud habla del complejo de Edipo, no se trata de un deseo literal, sino de un proceso inconsciente de identificación, rivalidad y afecto en la infancia. Nos dice que el desarrollo emocional humano es una lucha interna constante, deseos reprimidos, emociones no procesadas, heridas que cargamos desde la niñez. Su concepto de represión fue revolucionario. Freud mostró que lo reprimido no desaparece, simplemente encuentra otra vía para manifestarse. Un síntoma físico, una fobia inexplicable, un sueño inquietante o incluso una conducta repetitiva pueden ser reflejos de conflictos internos no resueltos. Aquí es donde la propuesta freudiana cobra fuerza. No se trata de encontrar la verdad absoluta, sino de descubrir lo que está oculto detrás de nuestras palabras, actos y silencios. La técnica de la asociación libre, donde el paciente habla sin censura, demuestra que cada palabra, cada pausa, cada desvío del tema es una pista del inconsciente. Freud enseñó que el terapeuta no debe decirle al paciente qué hacer, sino escuchar profundamente como si cada relato fuese un mapa hacia algo que el propio paciente aún no comprende. Y sí, Freud no ofrecía recetas rápidas ni fórmulas de autoayuda. Él nos pedía tiempo, reflexión, introspección y, sobre todo, el coraje de enfrentar lo que hemos escondido incluso de nosotros mismos. En una época donde todo se acelera, Freud incomoda porque nos obliga a detenernos, a explorar nuestras sombras y a darle voz a nuestras heridas. Otro aspecto clave. Freud abrió el camino para hablar de la sexualidad humana sin tapujos ni moralismos. Afirmó que la sexualidad no se limita al acto físico, sino que se manifiesta desde la infancia y forma parte esencial de nuestra energía psíquica. Fue escandaloso en su época, y aunque muchas de sus ideas fueron malinterpretadas o caricaturizadas, su coraje para hablar de lo prohibido abrió debates que hoy siguen siendo fundamentales, y aquí está el punto central. Freud nos mostró que no somos dueños absolutos de nuestra mente, que en cada decisión racional hay un fondo emocional, que en cada comportamiento lógico puede haber un impulso inconsciente. Por eso, aunque no estés de acuerdo con sus ideas, es probable que hayas dicho frases como «eso es inconsciente», «este sueño debe significar algo», «siento que me estoy saboteando». Estas expresiones son huellas del legado freudiano. Están tan integradas en nuestra cultura que ni siquiera notamos que vienen de él. Enseñar a Freud hoy no es rendirle culto, es reconocer su impacto, cuestionarlo críticamente y, al mismo tiempo, valorar su contribución al entendimiento profundo del ser humano, porque Freud, con todos sus errores, nos dio un lenguaje para hablar del dolor, del deseo, del trauma y del inconsciente. Nos ayudó a ver que muchas veces la lucha no es contra el mundo, sino contra lo que aún no hemos entendido de nosotros mismos. Hoy, más de un siglo después de sus principales publicaciones, Sigmund Freud sigue siendo un nombre que provoca tanto admiración como escepticismo.
Muchos lo descartan como un pensador anticuado, y es verdad. Gran parte de sus teorías han sido superadas por nuevos descubrimientos en neurociencia, psicología cognitiva y estudios conductuales. Pero eso no lo convierte en irrelevante. Lo que Freud hizo, y que aún hoy nadie ha logrado reemplazar completamente, fue crear una lente a través de la cual mirar el alma humana. Una lente que nos invita a profundizar, a desmenuzar nuestras motivaciones, a sospechar incluso de lo que creemos ser. Freud no era simplemente un médico, era un filósofo del inconsciente, un arqueólogo de la mente, y aun cuando erró en sus hipótesis, su método de pensamiento sigue siendo una brújula para quienes buscan comprender la complejidad humana. ¿Y por qué lo seguimos enseñando? Porque no se trata solamente de enseñar lo correcto, sino de formar mentes capaces de pensar críticamente. Freud es el punto de partida de una conversación más grande sobre quiénes somos, cómo funcionamos, por qué sentimos lo que sentimos. Cuando un estudiante lee a Freud, no está memorizando una serie de verdades absolutas. Está entrando en un campo de batalla intelectual donde el inconsciente es protagonista, donde los síntomas tienen significados ocultos, donde el lenguaje es un puente entre lo dicho y lo silenciado. En tiempos donde la salud mental es más importante que nunca, la raíz freudiana aún está presente. Cuando vas a terapia y te das cuenta de que repites patrones familiares sin saber por qué. Cuando sueñas algo perturbador y sientes que tiene un mensaje. Cuando te saboteas justo antes de lograr algo importante. Cuando lloras sin entender la razón. Todo eso habla de algo más profundo. Y Freud fue el primero en ponerle palabras. Sí, hoy contamos con terapias breves, coaching, neuroplasticidad, mindfulness, inteligencia emocional, pero ¿cuántas de estas prácticas no beben, directa o indirectamente, del mismo río que Freud ayudó a cavar? Hasta la idea moderna del autoconocimiento tiene sus raíces en esa primera gran aventura que Freud emprendió, la exploración del yo oculto. Además, enseñar a Freud es enseñar historia. Nos recuerda cómo la humanidad comenzó a pensar sobre sí misma de manera más profunda y estructurada. Es comprender que la psicología no nació con estadísticas, sino con relatos, con escucha, con dolor, con preguntas sin respuestas fáciles. Y eso nos hace humildes. Nos recuerda que la mente humana no es un mecanismo lineal, sino una red de emociones, experiencias, memorias y deseos. Freud nos enseñó que cada uno de nosotros es un universo en conflicto. Y aunque su mapa no sea perfecto, es un mapa que nos permite comenzar el viaje. Entonces, ¿por qué seguimos enseñando a Freud si estaba tan equivocado? ¿Por qué no hay verdadero conocimiento sin cuestionamiento? Porque su influencia sigue viva en nuestras palabras, nuestras terapias, nuestros miedos y nuestros sueños. Porque entender a Freud es entender una parte esencial de lo que significa ser humano. Y porque a veces no estudiamos a un autor por tener todas las respuestas, sino por hacernos las preguntas correctas. En definitiva, Freud no fue un profeta ni un mesías de la mente. Fue un hombre lleno de dudas, contradicciones y genialidad. Y como todo gran pensador, nos dejó una semilla de pensamiento que aún hoy, en medio del ruido moderno, sigue germinando. Quizás no debamos seguir a Freud al pie de la letra, pero ignorarlo por completo sería perder el rastro de una parte profunda de nosotros mismos.